Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es nuestro, doctora. Sin duda que estamos viviendo un momento muy poco favorable. Los rebrotes, lo dijo ayer la autoridad sanitaria, se están aumentando y los resultados están ahí. No bajamos las cifras y esto hace que la gente comience ya a pensar que podríamos volver pasos atrás. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a esta situación que vive la Araucanía? Sí, la verdad es que la situación que vive la Araucanía actualmente es bastante preocupante, sobre todo porque considerando las fechas en que nos encontramos, en que se ha acumulado una cantidad importante de gente, sobre todo en el centro de las ciudades. Hay mucha gente, que está comprando, que no respeta el distanciamiento social, tampoco respeta las normas de higiene, el uso de mascarillas. Entonces, en el caso que nos encontramos actualmente, que se ha visto un aumento sostenido en el número de casos, vemos que esto puede ir a peor. Entonces, probablemente si esto no se maneja, digamos, a través de las medidas que pueda tomar la población, seguramente va a haber que recurrir a alguna medida un poco más drástica como una cuarentena. Sí, la cifra de hoy día es lapidaria, 99 casos nuevos, sumamos 5.921, vamos llegando a los 6.000 y desgraciadamente se cuenta una persona más fallecida, sumamos 101, son cifras bastante preocupantes. Y bueno, en este minuto nosotros reportamos el mayor número de casos activos en relación desde que empezó la pandemia y bueno, posterior a la cuarentena. Se dio una disminución significativa en el número de casos, pero bueno, esto ha ido en aumento, es como una especie de curva que sube y baja, pero ahora se ha visto un aumento sostenido en el número de casos. De hecho, a nivel regional hay 528 casos activos, alrededor de 528 casos activos, que son personas, digamos, que están transmitiendo la infección a nivel comunitario. Entonces, eso es lo que se conoce, el reporte. Normalmente, la cifra es preocupante, así que hago un llamado a la ciudad. Doctora, parece que tenemos algún problema ahí a que tome las consideraciones, que ven sobre todo las recomendaciones sanitarias. Sí, doctora, tenemos algún pequeño problemita ahí con la conexión de internet, pero ya estamos de vuelta. Lo que le iba a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos relajado? ¿Por qué Temuco, después de tener una gran cantidad de casos, baja después de la cuarentena y entrábamos en unos números que eran, pero una felicidad, 4 o 5 casos, casi nada, y parece que eso nos hizo mal? ¿Nos relajamos de más? Bueno, mire, no le entendí la última parte de la pregunta, pero entiendo yo que usted me decía que íbamos, digamos, relativamente bien. Hay que tener en consideración que la región no ha tenido medidas restrictivas desde abril. De hecho, la última cuarentena, una de las únicas cuarentenas que hubo más drásticas en las casas, terminó en algunos feriados, pero en general, en realidad se había mantenido relativamente estable la situación, pero las últimas semanas hemos visto que ha habido un alza considerable y entonces esto probablemente la única manera de detener la transmisión, digamos, comunitaria va a ser una medida más restrictiva como lo será una cuarentena. Entonces, porque vemos que realmente el comportamiento de la comunidad no está siendo adecuado a los requerimientos, digamos, y a las indicaciones sanitarias. Doctora, entonces, con los números que tenemos, con la experiencia de los últimos 15 días, ¿usted también estima de que aquí no vamos a parar esto si es que no volvemos a una cuarentena? Bueno, por eso es que es importante, porque bueno, en el manejo de una epidemia siempre hay tres roles que son fundamentales. Primero son las autoridades sanitarias. Segundo es el
igual. Entonces, muy importante que las medidas digamos, que se emitan a través de la autoridad sanitaria en la comunidad y a nivel individual puedan ser, digamos, tomadas en consideración y respetadas. Entonces, mientras eso no se produzca, esto va a ir en aumento y eso es lo que estamos viendo. De hecho, si se acercan o, digamos, ven la realidad que pasa en el centro de la ciudad de Temuco, por ejemplo, filas, grandes filas, la gente no está respetando las distancias, no está respetando ni siquiera el uso de mascarillas, que es algo que depende individualmente, ¿cierto? Se habla mucho que estamos esperando una vacuna, pero ni nosotros mismos somos a veces capaces de cumplir la normativa sanitaria con medidas tan sencillas como usar una mascarilla. Entonces, probablemente, si esto no se respeta, va a haber que implementar medidas como la cuarentena, precisamente es lo que se está analizando, digamos. Doctora, si nosotros hoy día hiciéramos un esfuerzo por mejorar esta situación, hay elementos que sin lugar a dudas son superiores. Esto de las fiestas patrias, esto de estar con la familia, independiente del número, y aunque hoy día hay un reglamento, la gente va a tender a estar con su gente en sus casas. Son situaciones complejas para pensar que esto pudiera bajar de aquí al domingo, ¿verdad? Claro, la situación nos va a apoyar mucho, digamos, a que las cifras mejoren. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando la tasa de positividad del testeo de PCR es mayor a un 5%, la situación epidémica está fuera de control. Nosotros ahora estamos experimentando una tasa de positividad en general de un 7% en la región, pero hay comunas que tienen tasas de positividad de un 32%, o sea, ya está, digamos, la infección, la transmisión comunitaria, digamos, muy alta. Entonces, bueno, por eso es que sobre todo hay que hacer un llamado a la comunidad que intente respetar, digamos, sobre todo en este periodo, las celebraciones masivas. Sí, me dice Jimena Ross, ¿están esperando más muertes para determinar cuarentena? Bueno, que demuestra también la preocupación que tiene la gente, porque nos encontramos de todo, nos encontramos con gente que dice, yo no creo, yo creo que esto alguien lo inventó, incluso gente que se viene aquí a Temuco de otras comunas donde hay cuarentena a pasar estas fiestas. Entonces, creo que también el tema de la fiscalización ha tenido un relajo que hoy día ha sumado a que la gente también ha pensado que se acabó la pandemia, nos entrega este resultado en cifras, doctora. Exactamente. Bueno, lo que hay que tener en consideración que nosotros a nivel nacional, en la Araucanía, es una de las regiones que tiene la tasa de letalidad más alta a nivel nacional. Si bien es cierto, la tasa de letalidad no es un indicador tan preciso porque depende mucho de la cantidad de testeo que se haga, de la población vulnerable, pero es un indicador que igual, digamos, dice algo. Entonces, probablemente nosotros en la Araucanía estemos expuestos a mayores factores de riesgo, mayores niveles de contaminación, obesidad o por lo que sea, pero la tasa, digamos, de letalidad algo dice y nuestra región es una de las que tiene la tasa de letalidad más alta a nivel nacional. Entonces, estos son cifras reales, no hay, digamos, la gente todavía, yo pienso que en un comienzo a lo mejor se podía creer eso, que era exagerado, pero ahora con cifras reales ya me cuesta un poco entender esa visión, digamos. Así es, finalmente me dice aquí Eugenio Carilao, a la doctora, se soltaron tanto que hasta en el aeropuerto siguen llegando vuelos, pero ¿cómo lo hacen si tienen control sanitario? Vuelos llegan y llegan, ¿quién lo sé porque los aviones pasan así, Eugenio Carilao. No. Tiene sus testimonios y sigue pensando que aquí hay responsabilidad de todos. Doctora. Sí, se corta un poco la comunicación.
Así Sí, que no le escuché la sí, no, última el pregunta. comentario es claro. Aquí hay responsabilidad de todos, de quienes no usamos la mascarilla, Exactamente, de quienes no estamos respetando la distancia social y de quienes exactamente. no están fiscalizando adecuadamente. Claro, bueno, principalmente yo diría que esto es algo, una responsabilidad social, digamos, es una responsabilidad individual, porque el virus, la única manera que llegue a infectar a una persona es que el virus lo llevemos a la mucosa, ya sea de los ojos, de la nariz, de la boca. Eso se ha repetido muchas veces, no entra a través de ninguna otra puerta, sino que a través de la mucosa. Entonces, si yo tomo buenas medidas de higiene, mantengo la distancia social, utilizo la mascarilla, que se ha comprobado que reduce, digamos, la transmisión también del virus, entonces estoy colaborando, digamos, una medida de las más efectivas, una de las más efectivas. Entonces no hay que esperar, digamos, la vacuna para que mejore esta situación, sino más bien ahora tenemos medidas efectivas que ya se han comprobado científicamente que funcionan, entonces hay que utilizarlas. Y eso reduce considerablemente la tasa de contagio. Así que es algo sencillo que hay que tratar de cumplirlo. Si no tiene agua, utilice el alcohol, digamos, para desinfectarse las manos frecuentemente, utilice las mascarillas, mantenga la distancia en las filas. Si bien es cierto, la gente tiene que hacer sus trámites, trate de ir en horario en donde no se aglomere gente. También en el supermercado lo mismo, existen horarios que son horarios peak donde se acumula mucha gente, entonces lo posible tratar de hacer las compras o los trámites en los horarios en donde haya menos cantidad de gente, y si encontramos que hay mucha gente, mantener la distancia. Eso es clave, mantener la distancia por lo menos de 1,5 o 2 metros idealmente. Entonces evitamos infectarnos. Así es. Doctora, quiero agradecer la gentileza de darnos estos minutos para compartir este tema que es tan preocupante. Queríamos conocer la opinión, evidentemente, desde el mundo de la investigación, de la academia, frente a esta realidad que estamos viviendo y, como usted nos dice, pareciera que todo está ya centrado a tener que confinarnos porque no hemos sido capaces de mantener las buenas cifras que veníamos hasta antes del cuarto paso, que pareciera que ahí cambió toda nuestra realidad. Muchas gracias por este contacto, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación.